Buenos días, profesor. Mi nombre es Carmen Rosa Soncobanca y hoy voy a explicar sobre la actividad entregable número 3 del curso de matemática, para lo cual vamos a proceder a leer la situación que tenemos, que nos dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, torchos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que se ha mecanizado es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Bien, es cierto, tenemos acá la imagen con los correspondientes datos que nos da. Vamos a proceder a leer la primera pregunta. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para lo cual ya tenemos puestos los datos. Posteriormente acá tenemos, no sabemos el valor de X, igualmente tampoco el valor de Y. Para poder hallar el perímetro necesitamos saber el valor de X y Y. Entonces acá sacamos los datos como perímetro total. Perímetro total es igual a 8 por 4 más 4 por 2 más 24 más 12 más 2X y más 2Y. Ya que no sabemos el valor de X y Y, entonces lo dejamos aquí. Para lo cual vamos a pasar a hallar el perímetro del semicírculo para poder saber el valor de X. Entonces decimos, este perímetro es igual a X igual a diámetro por pi entre 2. Acá pasamos a reemplazar los datos, lo cual nos da como respuesta 12.56 milímetros. Entonces tenemos la primera respuesta. Ahora hallamos el perímetro de la diagonal. Eso sería como hallar el valor de Y, para lo cual utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces acá pasamos acá tenemos la fórmula y pasamos a reemplazar con los correspondientes datos, que serían P igual a Y elevado a 2 igual a 8 elevado a 2 más 2 elevado a 2. Entonces, para lo cual pasamos a resolver el siguiente problema, pasamos los pasos y lo cual como respuesta nos daría 8,24 milímetros. Ya que ya sabemos el valor de X y valor de Y, vamos a proceder a reemplazarlo los datos para poder hallar el problema que nos da, ¿no? Que sería saber cuál es el perímetro total de la vista frontal. Entonces, ya que teníamos los datos correspondientes, vamos a pasar a reemplazar lo que es el valor de X, que serían 12.56 y el valor de Y 8,24. Entonces diríamos que perímetro total es igual a 8 por 4 más 4 es por 2 más 24 más 12 más 2 por 12.56 más 2 por 8,24. Entonces, como respuesta tendríamos perímetro total igual a 117,6. Eso sería la respuesta a la primera pregunta. Lo cual vamos a seguir con la siguiente pregunta, lo cual nos dice: ¿cuál es la área total de la pieza mecanizada? Para poder hallar el área total de la pieza mecanizada, vamos a proceder primeramente a hallar lo que es el área del cubo, que sería, acá tenemos la fórmula que es 6 por L elevado a 2, igual a, reemplazamos los datos, 6 por 24, y acá como respuesta nos da 3.456 milímetros. Entonces tenemos la primera respuesta. Luego pasamos a también hallar lo que es el área del cilindro. Como fórmula tenemos área del cilindro igual a 2pi r por
altura más R igual a D por pi a altura por R. Entonces pasamos a proceder a reemplazar los datos, para lo cual tenemos como respuesta 703.36 milímetros. Entonces ya tenemos la siguiente respuesta también y pasamos a hallar lo que es el área de la prisma. Acá tenemos la fórmula, área de la prisma igual a 2 por A más H por P. Igualmente pasamos a reemplazar los datos con los valores que ya tenemos, lo cual como respuesta tenemos 1291.76 milímetros elevados a 2. Entonces, ya que tenemos los correspondientes respuestas ya hemos hallado, vamos a proceder a reemplazarlo. Entonces, la fórmula de área total sería área de cubo menos área del cilindro más área de prisma, lo cual ya tenemos los correspondientes datos. Vamos a pasar a reemplazarlos, lo cual nos da como respuesta 1460.88 milímetros. Eso sería la respuesta a nuestra pregunta B. Y pasamos a la pregunta C. Primeramente nos dice, si duplicamos las medidas, responda a las siguientes preguntas. Entonces acá tenemos la pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Entonces, si bien teníamos en los primeros problemas otros datos, ahora le hemos duplicado, serían el doble. Entonces, por ejemplo, acá teníamos 24 es 48 y posteriormente todo se ha duplicado lo que son los datos. Para poder hallar entonces el área total el área del perímetro, vamos a pasar a realizar los siguientes pasos. Primeramente vamos a poner los datos, lo que es el perímetro total. Sería el perímetro total igual a 16 por 4 más 8 por 2 más 24 más 4, 48 más 2 por Y más 2 por X, ya que no sabemos lo que son los valores de Y y X. Entonces, para saber el valor de X y Y, vamos a proceder a hallar lo que es el perímetro de semicírculo, para lo cual tomamos perímetros igual a X por diámetro por pi entre 2, lo cual acá reemplazamos los datos y como respuesta nos estaría dando 25.12 milímetros. Ya, pasamos a hallar lo que es el perímetro de diagonal, lo cual utilizamos el teorema de Pitágoras. Acá tenemos, diríamos entonces que perímetro diagonal igual a, sería Y ya elevado a la 2 igual a 162 más 42. Y realizando el siguiente procedimiento, como resultado nos daría 16.49 milímetros. Entonces, teniendo los correspondientes datos, vamos a pasar allá lo que es el perímetro total, lo cual es lo que nos pide. Diríamos entonces el perímetro total es a 16 por 4 más 8 por 2 más 48 más 24 más 2 por 16, 49 más 2 por 25,12. Eso serían entonces los datos que ya tenemos. Realizando los pasos, sería como respuesta tenemos 235.22 milímetros. Eso sería la respuesta del perímetro total. También nos pide hallar el porcentaje que aumenta el perímetro, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar la regla simple, la regla de 3 simple, para lo cual pasamos a reemplazar los datos. Serían 235.22 por 100% entre 117.61, lo cual como respuesta nos daría 200%.
lo cual también restamos lo que es 200 menos 100 y como respuesta sería el 100%. Entonces decimos que el perímetro aumenta un 100% ya que como las medidas son el doble y por ello el perímetro también lo hace. Y acá tenemos la pregunta C, que nos dice ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Para poder hallar el área total, vamos a proceder primero a hallar el área del cubo, para lo cual tenemos la fórmula que el área total sería igual a 6 por L elevado a la 2. Y pasamos a reemplazar los datos que tenemos y como respuesta nos daría 13.824. Y seguidamente pasamos a hallar también el área del cilindro, lo cual tenemos la fórmula área igual a 2πr por altura más r, igual sería a d por pi por altura por r. Entonces lo cual reemplazamos los correspondientes datos y como respuesta nos estaría dando 2.813.44 milímetros. Igual pasamos a hallar lo que es el área del prisma. Tenemos su fórmula, área del prisma igual a 2 por AB más H por PB. Igualmente reemplazamos los datos y como respuesta nos estaría dando 5.167.04 milímetros elevados a la 2. Área total de la pieza mecanizada. Entonces, nos pide hallar el área total de la pieza mecanizada. Ya que tenemos los correspondientes datos, vamos a proceder a reemplazarlo. Acá tenemos área total, sería área del cubo menos el área del cilindro más el área de prisma, lo cual ya reemplazamos los datos del área del cubo, sería 13.824, lo cual pasamos también del cilindro 2.813.44 más 5.167.04. Entonces como respuesta nos daría 5.843.52 milímetros al cubo. Entonces igualmente también nos pide hallar el porcentaje que aumentaría el área, para lo cual utilizamos la regla de 3 simple. Igualmente tendríamos 100 por 5.843,53 entre 1.460,88, lo cual como respuesta nos daría 400%. Pero luego pasamos a restarlo 400 menos 100, entonces tendríamos el 300% de porcentaje que aumentó el área. Eso sería todo y gracias por su atención.